Bien, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de formación bíblica, donde entonces semana a semana estamos nosotros acá compartiendo la palabra de Dios de muchas maneras en diferentes espacios que estamos abriendo a lo largo de estos días de septiembre, entre los cuales formación es uno de esos nuevos espacios donde entonces ahora martes de por medio, cada 15 días vamos a estar acá compartiendo la palabra de Dios y vamos de verdad en una experiencia de inmersión donde entonces nos vamos a ver qué dicen las escrituras acerca de diferentes temas que se vuelven fundamentos y pilares de nuestra fe. Entonces, permítame nada más si me confirman ahí para saber que estamos en vivo y retomamos. Muy buenas noches a todos, gracias por estar ahí con nosotros esta noche. Bien, estamos entonces en la segunda sesión de lo que llamamos formación bíblica. Si tienen su Biblia por ahí, una libreta donde anotar, papel, lápiz, va a ser importante para que pueda tomar nota. Al final le vamos a compartir un pequeño documento ahí con las citas bíblicas y algunas referencias que le puedan servir de guía, pero es más que todo para repaso, no para que entonces ahorita usted simplemente escuche y dependa de las notas al final, sino más bien para que entonces podamos de verdad hacernos la disciplina de hacer un estudio juntos, donde podamos ir de verdad en conjunto a escuchar la palabra, ver que lo que tiene Dios para nosotros y poder aprender juntos de esos fundamentos, de esos pilares de nuestra fe. Entonces, formación bíblica, recuerde, vamos a ver qué dicen las escrituras acerca de temas específicos y por lo tanto vamos a tener muchos versículos, no vamos a estar necesariamente en un pasaje, sino que entonces vamos a estar compartiendo muchas citas bíblicas, yendo y viniendo de un lado para otro a lo largo de las escrituras, con la intención entonces de ver qué es lo que dice la Biblia. Este no es un espacio de opinión, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que entonces es lo que la Biblia dice. Y eso nos permite, pues sí, aterrizar en un espacio en donde como iglesia podemos cubrir algunas de las áreas en donde podemos decir, en esto creemos. En este caso es una oportunidad donde es bastante interesante porque hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la Biblia. Hoy vamos a estar entonces en la palabra de Dios, ese es nuestro tema esta noche. Y vamos entonces a ver específicamente cómo la Biblia nos habla acerca de ella misma. El ejercicio con que comenzábamos, ¿qué es lo primero que usted se imagina o piensa o viene a su mente cuando escucha la frase, la palabra de Dios? Es algo que entonces nosotros necesitamos tomar como contexto, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, inmediatamente pensamos en el libro, en ese compendio de escritos que usted y yo conocemos como la Biblia. Entonces de ahí la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la Biblia? Sin embargo, permítame entonces ajustar mis notas acá. Hay varios aspectos y vamos a tener tres preguntas esenciales que son las que nos van a marcar a nosotros el ritmo de este estudio. Y realmente quiero que usted sea parte de esta dinámica, porque al final de cuentas es entre más preguntas nos hagamos, más podemos entonces ir a la verdad bíblica que hay detrás de esos cuestionamientos que nosotros muchas veces tenemos. Lo compartía en nuestra primera sesión, pero es importante recordarlo también. Nosotros tenemos que ir a esos fundamentos, a esos pilares que realmente nos sostienen en términos de nuestra fe, y para eso necesitamos conocer la verdad de Dios, qué es lo que dice Dios, y no simplemente quedarnos con lo que muchas veces hemos escuchado. Entonces,
He encontrado que una de las formas más prácticas de hacer estos ejercicios es con preguntas. Es cuando nosotros nos generamos una pregunta, vamos a la escritura, entonces para buscar la respuesta. Entonces vamos a tener 3 preguntas principales esta noche, a través de las cuales hacemos nuestro esquema de estudio, pero entre esas vamos a ir profundizando y haciendo preguntas todavía más profundas. Entonces, lo primero, vamos a empezar por definir qué es la palabra de Dios. Cuando entonces nosotros decimos o escuchamos o hacemos referencia a la palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Deuteronomio 31:9, encontramos donde Moisés dice: Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Entonces vemos que la palabra de Dios se refiere a la ley de Dios, la ley que Moisés escribió. Por eso estamos hablando de este libro escrito, que entonces dice que fue entregada y fue colocada junto al arca del pacto. Más adelante, el libro de Josué, dice Josué 24 a partir del verso 25: aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquem les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Aquí es entonces donde vemos que esa ley de Moisés inicial, lo que conocemos como los 10 mandamientos, también más adelante vemos que hay una renovación de ese pacto e incluye entonces el añadir estos nuevos preceptos y normas que Dios le está dando a Josué. Más adelante, Jeremías 30, verso 2 dice: así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Y todo esto es Antiguo Testamento, pero veamos también qué dice el Nuevo Testamento, qué referencias tenemos respecto a esto que llamamos Biblia. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Esto se los escribe Pablo a los Corintios en 1 Corintios 14:37. Vemos entonces referencias de que esto que llamamos Biblia es una serie de escritos que conllevan entonces la palabra de Dios. Aquí nosotros entendemos que a pesar de que entonces estas palabras fueron escritas por hombres en un idioma o en un lenguaje humano, son atribuidas a Dios. Es decir, una forma escrita de lo que es la palabra de Dios mismo. Eso es lo primero que entonces podríamos definir como la Biblia, las Escrituras. Ahora, también debemos reconocer que no solo existe una forma escrita de la Biblia, sino existen otras formas de entender lo que es o lo que la Biblia dice acerca de las Escrituras, acerca de la Biblia, que no necesariamente hacen referencia a ese libro que usted y yo es lo que inmediatamente pensamos. La número 1, la palabra de Dios se refiere a una persona. Cuando entonces hablamos de las Escrituras, hablamos de la palabra de Dios concretamente, vemos entonces en Juan 1:1 donde dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este es uno de los pasajes donde entonces nosotros podemos ver a la figura de Jesús. Reemplace simplemente la palabra verbo por Jesús. En el principio ya existía Jesús, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Aquí entonces lo primero que vemos es que la palabra de Dios se refiere a una persona en específico, se refiere a Jesús mismo. Esto es como persona. Número 2, la palabra de Dios en una manera no escrita se refiere entonces a una expresión oral de Dios. Y aquí es donde vamos a ver algunos aspectos. Número 1, es una expresión de Dios en términos de un pronunciamiento. Por ejemplo, en Génesis 1:3, cuando vemos que dice Dios que exista la luz y la luz llegó a existir, entonces vemos que simplemente Dios pronunció estas palabras y la luz entonces llegó a existir. Un pronunciamiento es una expresión oral de Dios que entonces se convierte en algo concreto, es decir, algo es creado a partir de ese pronunciamiento de Dios. Hablamos entonces de un decreto, una proclamación, una orden, una declaración. En fin,
maneras entonces en que Dios simplemente habla y las cosas suceden. La segunda expresión oral de parte de Dios lo vemos como una indicación personal. Aquí vemos entonces cómo Dios se dirige a los hombres específicamente, habla directamente a ellos y de una manera personal. Veamos algunos ejemplos. Éxodo 20, versos 1 y 2. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Dios está hablando entonces directamente a su pueblo. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Aquí recuerden que vamos a estar haciendo el balance. En el Nuevo Testamento vemos a Dios dando una indicación personal, hablando a alguien directamente, y en este caso en Mateo 3:17 encontramos la figura de Jesús también. Este es Jesús bautizándose, donde dice que hay una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido en él. Vemos entonces maneras en que Dios está hablando directamente a su pueblo. Y la tercera parte, que quizás es la forma más frecuente que usted y yo encontramos, donde Dios está haciendo una expresión oral de su palabra, es a través de un discurso en oradores humanos. Esto entonces, la forma más tradicional de verlo es a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 18:18 dice: quizás la forma, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. El profeta no habla no habla por sí mismo, habla lo que Dios ha puesto en la boca de ellos. Ellos van a decir lo que Dios quiera que digan. Y vemos también entonces el caso de Jeremías 1:7, donde dice: pero el Señor me dijo, no digas que soy muy joven, porque vas a ir a donde yo quiera y te voy a enviar a donde yo quiera y vas a decir lo que yo te ordene. En estos casos entonces vemos cómo Dios a lo largo del Antiguo Testamento levantó profetas que entonces dieron discursos a través de oradores humanos. Estos discursos son las famosas profecías que usted y yo hoy conocemos, esas declaraciones de lo que Dios quiere que hagamos, de dirección hacia dónde quiere que vaya su pueblo. En fin, diferentes maneras en que Dios se está expresando de una manera oral, pero no lo está haciendo Él directamente, sino lo está haciendo a través de una persona, en este caso de un orador humano. Entonces, repasemos hasta acá. Tenemos un pronunciamiento, una indicación personal o un discurso a través de un orador específico, un profeta. Maneras entonces en que hablamos de esta expresión oral de parte de Dios. Esta es la segunda manera, porque vemos que la primera es la palabra de Dios hace referencia a una persona, que es Jesús. Y la última forma, que entonces aquí para efectos prácticos de nuestro estudio es donde vamos a aterrizar nosotros, la manera en que vemos que se hace referencia a la palabra de Dios es en referencia a su forma escrita, a las palabras de Dios que entonces quedaron registradas de manera escrita. Esta es la manera que usted y yo tenemos entonces para leer la palabra de Dios, para estudiarla, para escudriñarla y para aprenderla. Esta forma escrita entonces nos habla de su forma personal, que era lo primero que veíamos, es decir, nos habla de Cristo Jesús a través de todas las expresiones orales que han existido a lo largo de la historia. Es decir, aquí estamos viendo que se combinan todas. En la parte escrita vemos entonces cómo estas personas, incluyendo Jesús, todas esas palabras que escucharon de parte de Dios quedaron registradas en un escrito, y esos escritos es entonces lo que usted y yo llamamos hoy la Biblia. Josué 1:8, este simplemente es para aterrizar el concepto de lo que es la Biblia. Recita siempre en el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, porque así prosperarás y tendrás éxito. Cuando entonces nosotros hablamos de esta forma escrita de la palabra de Dios,
vemos que hay un propósito alrededor de esto. No fue simplemente una casualidad, no fue que alguien ahí a lo largo de la historia se le ocurrió, ay mira, hagamos un libro, pongamos en memoria todo lo que Dios dijo, sino que Dios fue quien dispuso que esto sucediera. Dios entonces puso sus palabras en la boca de otras personas e incluso inspiró a estos otros autores que después iban a hacerlo de forma escrita, y todo lo que entonces pasó para que usted y yo hoy tengamos ese libro que nosotros entonces llamamos Biblia y que se convierte entonces en nuestra herramienta más práctica para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Vamos bien hasta acá? Si tienen alguna preguntita, recuerden entonces que la pueden hacer ahí en los comentarios y con muchísimo gusto entonces la abordamos, si nos es posible, si no posterior al programa, entonces también se la estaremos haciendo llegar. Este simplemente es entonces la introducción para que entendamos qué es la Biblia en sí, la pregunta que es base para entonces comenzar el estudio. Cuando hablamos de qué es la Biblia, llegamos a entender entonces que estamos hablando de este libro, de este manual que Dios ha dejado para que entonces nosotros podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Pero va más allá, esa es la manera común en que nosotros lo vemos. Creemos que simplemente es un manual que yo puedo consultar cuando quiero, pero no es así. Resulta que la Biblia es mucho más que eso. Así que aquí es donde viene la segunda pregunta. Vamos a meter marcha y entonces profundizamos un poquitito más. La pregunta que entonces vamos a hacernos, la segunda pregunta general es: ¿por qué le llamamos Biblia a esa forma escrita de la palabra de Dios? Recuerde que el concepto general es la palabra de Dios, y una de esas formas es la forma escrita. La pregunta entonces que debemos hacernos obligatoriamente es: ¿por qué se le llama Biblia a este libro? Pues déjeme contarle un poquitito. Nada más le voy a hacer el texto introductorio, pero vamos a compartirle un video complementario donde usted en realidad puede profundizar en esto, porque prácticamente solo esta pregunta nos tomaría toda la sesión para desarrollarla. ¿Qué es lo que tenemos que saber hasta este punto? Simplemente, Biblia es el plural de biblios, y biblios significa libros. A partir de esto entonces entendemos que la Biblia es una colección de libros, y esa colección de libros está dividida en lo que usted y yo conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. La suma de estos dos grandes bloques que conforman la colección es lo que entonces se conoce, y el término correcto es el canon bíblico. ¿Qué es un canon? Un canon, y específicamente el canon de las Escrituras, se define como los libros de la Biblia que han sido aceptados oficialmente como las Sagradas Escrituras. Es una colección de 66 libros escritos por más de 40 autores a lo largo de 1500 años y que universalmente han sido reconocidos como la palabra de Dios. Así de simple, pero eso tiene muchísima historia detrás, lo cual es fascinante de cómo entonces este libro llegó a ser lo que hoy conocemos, por lo cual entonces al final en la guía le vamos a dejar un par de videitos, como le decía, en donde usted puede profundizar para entonces realmente comprender qué es este canon bíblico, por qué lo dividimos en Antiguo y Nuevo Testamento, qué era lo que eso significaba, cuáles son las diferencias entonces entre nuestra Biblia y otras Biblias de otras iglesias o de otras religiones, etcétera, etcétera. Todo esto lo podrá encontrar ahí como material complementario. Para efectos prácticos, nosotros lo que tenemos que saber es que después de muchos eventos en la historia, alrededor del siglo XVI, durante la Reforma Protestante, nosotros entonces encontramos que se aceptó oficialmente el canon bíblico que hoy la Iglesia cristiana posee. Los libros entonces del Antiguo y Nuevo Testamento, y se desecharon algunos ahí que todavía estaban, que sí, que sí no, pero entonces a partir de ahí es lo que se forma o lo que conocemos entonces como la Biblia. Tercera pregunta entonces. A partir de esto,
Si ya entonces aclaramos qué es la Biblia y entendemos por qué le llamamos Biblia a la forma escrita de la expresión de Dios, de la palabra de Dios, aquí entonces viene la pregunta que realmente nos compete. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Porque cuando nosotros nos hacemos la pregunta de qué es la palabra de Dios, por qué es importante, para qué nos sirve, para qué la podemos utilizar, etcétera, etcétera, nosotros tenemos entonces que entender que no es lo que alguien pueda decir, no se trata de opiniones, no se trata de qué es que yo he escuchado o qué. El punto que lo que tenemos que llegar, y es lo que estamos tratando de hacer con estos espacios, es que entonces usted sepa qué es lo que dice la Biblia acerca de sí misma, qué dicen las Escrituras acerca de las Escrituras, qué dice la palabra de Dios acerca de la palabra de Dios. ¿Qué dice entonces? No vamos a inventar el agua caliente, vamos a ver qué dice Dios mismo acerca de su palabra. Y la respuesta a estas preguntas, las respuestas a esta pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? Para efectos de este estudio, entonces nos van a llevar a 4 aspectos que son los que podríamos considerar como las características o los atributos de la Biblia, específicamente. El primero de ellos, entonces, la autoridad de las Escrituras. Este concepto de autoridad de las Escrituras lo definimos de esta manera. Todas las palabras en las Escrituras, todas son palabra de Dios, al punto que desconfiar de ellas sería desobedecer o desconfiar. Punto. Nosotros entonces, cuando desobedecemos o desconfiamos de esto que está escrito, prácticamente entonces entendemos que estaríamos desobedeciendo o desconfiando de Dios directamente, porque es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir entonces profundizando con preguntas muy puntuales. ¿Cómo sabemos que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios? Es esencial también que vayamos a la raíz. Números 22:38 dice: bueno, ya estoy aquí, contestó Balaam, solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. Cuando entonces hablamos de la veracidad de la Biblia, esa autoridad que tiene en términos de la palabra de Dios, entendemos que es todo lo que Dios dice. Y el profeta aquí entonces, Balaam, lo que nos está diciendo es: yo no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. Nuevo Testamento, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Aquí cuando entonces profundizamos un poquitito en este aspecto de cuando Pablo utiliza la palabra toda la Escritura, que es entonces un nuevo concepto que introducimos. Hasta el momento hemos hablado de la palabra de Dios, nos referimos a la palabra de Dios en su forma escrita como la Biblia, segundo concepto, y aquí es entonces donde vemos que también la Biblia dice acerca de sí misma, o se hace llamar las Escrituras. Entonces, este término Escritura, cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, está utilizando un término que el original es grafé, y se refiere en su mayoría, en una gran mayoría, a todos los escritos del Antiguo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento hablamos de escrituras, en su gran mayoría, todos esos conceptos hacen referencia a el Antiguo Testamento. Veamos entonces las excepciones. Hay 2 ocasiones en que hace referencia al Nuevo Testamento. La primera de ellas la encontramos en 2 de Pedro 3:16. Y dice así. Este es Pedro hablando de Pablo. Dice: en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Y aquí es entonces donde vemos que cuando Pedro dice que estas cartas, haciendo referencia a las cartas paulinas, otros lo hacen con las demás escrituras. El añadir esta palabra demás está incluyendo entonces las cartas paulinas como
parte de las Escrituras. Lo cual entonces, cuando hablamos en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, es bueno entonces asumir que eso incluye no solo las palabras del Antiguo Testamento, que sería lo más frecuente de pensar, sino que también incluye el Nuevo Testamento. Otro ejemplo para ver este concepto también aplicado. 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. El trabajador merece que se le pague su salario. Note acá entonces, este pasaje es Pablo hablándole a Timoteo, escribiendo entonces en 1 Timoteo una referencia de lo que Jesús dijo, palabras de Jesús en Lucas 10:7. El trabajador merece que se le pague su salario. Cuando entonces vemos a Pablo citando palabras de Jesús en Lucas 17, es entonces donde nosotros también reforzamos este argumento que implica que estas son también parte de las Escrituras. Porque Pablo comienza diciendo en el verso 18, pues la Escritura dice, haciendo referencia a un texto del Nuevo Testamento, a un texto del Evangelio de Lucas. Entonces, para estar seguros que vamos juntos en esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Es cuando hablamos de la palabra escritura o escrituras, estamos entonces haciendo referencia a toda la palabra de Dios, tanto la del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento. Otra manera de verlo en ese aspecto general, dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Cuando entonces el Espíritu Santo venga, esta es la promesa que Jesús le hacía a sus discípulos y es lo que usted y yo entonces tenemos hoy. El Espíritu que hoy mora en nosotros, ¿qué es lo que hace? Nos habla, no por su propia cuenta, sino nos va a decir lo que Él oye. ¿De quién? De Dios Padre, de Dios Hijo. Y también nos anuncia las cosas que van a venir. La manera más práctica de ver esto, para no enredarnos ni profundizar mucho en este aspecto, es esto. En el tiempo en que se escribían los documentos del Nuevo Testamento, había conciencia de que las Escrituras, todo lo que se conocía hasta ese punto como el Antiguo Testamento, todos esos escritos, a estos se les estaba añadiendo nuevos escritos que también eran palabras mismas de parte de Dios. Es decir, había una noción común ya de varias personas que entonces es a ese compendio original que era el Antiguo Testamento, también todavía Dios está hablando y está generando nuevos escritos que son parte de su palabra. Por eso es que entonces el Espíritu Santo está aquí como intermediario. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es entonces el que va a recordar a sus discípulos, es decir, a usted y a mí, lo que Jesús había dicho específicamente. El Espíritu tampoco va a venir aquí con nuevas revelaciones, simplemente va a decir lo que Jesús dijo o lo que Dios Padre dijo, tanto en lo que quedó registrado en el Antiguo Testamento como lo que quedó registrado en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 2:13. Esto es precisamente de lo que hablamos, dice Pablo, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que nosotros expresamos verdades espirituales en términos espirituales. En otra de sus cartas, 1 Tesalonicenses 4:15, Pablo entonces usa la frase, conforme lo que ha dicho el Señor, nosotros afirmamos que, y puntos suspensivos. Todo lo que comienza a decirle ahí a los tesalonicenses es a partir de esta base, conforme a lo dicho por el Señor. Es decir, las Escrituras. La palabra de Dios es entonces, en esencia, las Escrituras. ¿Y cómo sabemos entonces que lo que dice la Biblia es palabra de Dios? Pues todos estos pasajes nos están diciendo, esto es palabra de Dios. Segunda pregunta entonces, sigamos profundizando.
Si lo que dice la Biblia es palabra de Dios, que es el concepto que acabamos de afirmar y ya corroboramos con la Biblia, con la misma Biblia, es decir, estamos diciendo lo que dice la Biblia acerca de sí misma. Si efectivamente entonces la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo sabemos que lo que dice la Biblia es cierto? Recuerde que aquí estamos hablando de el concepto de autoridad de las Escrituras, es decir, esa veracidad. ¿Cómo sé yo que entonces esto que dice este libro es cierto? Pregunta válida. Y es aquí donde entonces muchas veces cuando tenemos esas discusiones vanas con personas no creyentes o con los que se hacen llamar agnósticos o ateos, donde dicen, es que eso no es cierto. Y nosotros no sabemos cómo defenderlo. La pregunta, ¿cómo sé yo que lo que dice la Biblia es cierto? Una cosa es afirmar que lo que la Biblia dice es cierto y otra muy distinta es estar convencidos de que esa afirmación es cierta. Y me explico acá. Esta convicción viene únicamente cuando el Espíritu Santo nos lo revela y habla directamente a nuestro corazón, utilizando entonces esas palabras que son las palabras de Dios y nos asegura en nuestro corazón, estamos convencidos de que es como si Dios mismo nos estuviera hablando a nosotros. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Es solo por la obra del Espíritu Santo. No se trata solo de repetir lo que en algún texto se dice, sino de estar convencido que es verdad. Y la única manera de que eso pase es a través entonces de la obra del Espíritu Santo. Ejemplo bíblico, vamos entonces a Hechos 5, verso 32. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Entonces, nosotros sabemos que lo que la Biblia dice es cierto porque es la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha convencido de que esos son verdades en nuestra vida. Y entonces eso es lo que también llamamos testimonio, porque no solo soy yo el loco que cree que esto es cierto y me lo creo y punto. Estamos hablando de que habemos muchas personas que a través de la revelación del Espíritu Santo coincidimos y afirmamos que lo que está escrito ahí, que fue escrito hace muchísimos años, para nosotros hoy es una realidad. Para nosotros hoy es una verdad y no cambia y no cambiará. Amén. Ahí tenemos entonces una preguntita y voy a utilizarla también como referencia porque entra dentro de ese marco. ¿Por qué los católicos usan libros que nosotros no usamos y le llaman libros apócrifos? Alegan que fueron revelados por el Espíritu Santo. Ahí entonces lo que vemos es esto. Eso es parte de por qué es importante que vean el videíto del canon bíblico. ¿Cómo fue entonces que esto llegó a ser? Porque esto incluye a la Iglesia Universal. Vemos cómo entonces la Iglesia Ortodoxa está ahí, los católicos y demás, y toda la reforma protestante para la Iglesia Cristiana Evangélica que hoy conocemos. Es importante que entonces entendamos cómo llegó a eso y por qué es que estos libros no fueron entonces aceptados en esta reforma que se dio en el siglo XVI, como le decía. Para complementar ahí un poquitito, los católicos romanos creen que los libros apócrifos, y este término se utiliza para hacer referencia a un conjunto de libros de escritos que querían que fueran incluidos en el canon, dice que estos se originaron en un periodo intertestamentario. Esa es palabra compleja, pero es entre el periodo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí es donde se originan muchos de estos escritos, los cuales hacen que entonces la Biblia católica, que muchas de las casas, nosotros crecimos donde estaba ahí en la sala una Biblia siempre, usted va a encontrar que tiene estas diferencias. Estos católicos romanos prefieren llamarles libros deuterocanónicos, que literalmente significa segundo canon. Es decir, ellos los añaden y una vez que se define el canon, la Iglesia Católica entonces les dice, ok, ese es el canon oficial, pero también añade estos libros. Y entonces es lo que se conoce como estos libros apócrifos. Importante, y gracias ahí a don Luis por la pregunta.
Por eso es importante que nosotros vayamos a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Y es importante conocer por qué es que nosotros tomamos este libro como referencia nuestra. Y no nos desviamos entonces en estos otros asuntos donde peleamos tal vez que si sí, que si no. Es importante entender. Nuevamente, un poquito de historia. Si usted quiere profundizar, es sumamente interesante. No son de esos de esa parte histórica que quizás puede generar algún tipo de aburrimiento. Realmente es muy impresionante y el videito dura 4 minutos, entonces se lo pone muy claro en 4 minutos. Se lo vamos a compartir al final. Tercer aspecto. Entonces, vamos porque aquí vamos profundizando. Si lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, si la palabra de Dios que está ahí en la Biblia es cierta, entonces, ¿cómo compruebo que lo que la Biblia dice es cierto? Muchos de nosotros escuchamos esto cuando precisamente estamos debatiendo respecto al contenido, pero es que ¿cómo sé yo que es cierto? ¿Cómo puedo comprobarlo? Y aquí es entonces donde no tenemos un argumento bíblico específicamente con un pasaje, pero lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de la autoridad de la palabra de Dios, no necesitamos comprobarla. No hace falta y tampoco se puede hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es autoafirmativa, es autosuficiente. No puede ser corroborada porque el pensar que pudiéramos corroborarlo, tendríamos que obligarnos a pensar que hay una autoridad por encima de la palabra de Dios. Cuando usted quiere corroborar algo, usted va a la máxima autoridad. ¿Qué es lo que dice al respecto? Entonces, pensar que podemos entonces responder a esa pregunta de cómo lo compruebo sería asumir o implicar que hay otra autoridad por encima de la Biblia. Y la realidad es que no la hay. La palabra de Dios es autoafirmativa, autosuficiente y no requiere ser corroborada ni comprobada. A partir de ahí, entonces, la pregunta que sigue bastante obvia también. Si entonces lo que dice la Biblia es cierto y no puedo corroborarlo, tengo simplemente que creer, ¿por qué entonces debo confiar en ella y obedecerla? Y aquí es entonces donde nosotros ya entramos en términos de nuestra obediencia, de hacer caso a lo que Dios nos manda a hacer a través de su palabra. Ahí sí vamos a la palabra. Isaías verso 66, capítulo 66, verso 2, Reina Valera contemporánea lo dice así: yo hice todo esto con mis propias manos, y así fue como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y en los humildes de espíritu, y en aquellos que tiemblan al escuchar mi palabra. Cuando nosotros hablamos entonces de este concepto de obediencia, nosotros tenemos que entender que esto no es una obligación, no es simplemente a regañadientes tener que obedecer, sino que salga naturalmente, que sea nuestra voluntad de querer hacerlo. Esto entonces nos lleva más a este concepto de aquellos que son pobres y humildes en espíritu. Habla de una actitud sumamente humilde y dice que entonces tiemblan al escuchar la palabra de Dios. Nosotros confiamos y obedecemos simplemente porque estamos convencidos de que esto es la palabra de Dios y de que solo pensar el no cumplirla, el no obedecerla, va a ofender a Dios. Ya eso a mí me hace temblar y me hace entonces por voluntad querer vivir en obediencia. Y la última pregunta en este aspecto: ¿por qué? Porque entonces cada vez que llegamos a esa pregunta donde ya no tenemos cómo zafarnos, la pregunta siempre del millón es ¿por qué? Explíqueme entonces por qué debo confiar en la palabra de Dios y por qué debo obedecerla. 3 respuestas contundentes. Tito, capítulo 1, verso 2. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Un Dios que no miente. La palabra de Dios viene por parte en su atributo, es parte de quien Él es. Y Dios no es mentiroso, Dios no puede mentir, por lo tanto, no puede entonces hablar algo en falso, no puede decirnos algo que no es verdad y punto. Segundo aspecto, Proverbios 35, toda palabra de Dios demuestra ser
verdadera. Esta verdad contundente es la que nosotros entonces reconocemos y afirmamos. Las escrituras son ciertas y no contienen ningún error. ¿Por qué? Porque Dios no se puede equivocar. Dios simplemente nos da una palabra que es verdadera. Y número 3, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. La palabra entonces de Dios en sí misma es el estándar de la verdad. Cuando hablamos de este concepto de verdad bíblica, de lo que conocemos, que sabemos que es cierto, esa verdad absoluta que no cambia, que no transforma, que simplemente se mantiene constante a través de todos los tiempos en nuestra historia de redención, vemos que Dios se mantiene fiel, firme y no la ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios mismo es verdad. Quedamos entonces ahí, hacemos el repasito nada más, simplemente. Esto estamos hablando entonces en términos del primer atributo de la Biblia, que es la autoridad. La autoridad entonces nos habla de que la Biblia lo que dice es cierto, es la verdad absoluta que usted y yo confiamos, que viene por parte de la palabra de Dios. El segundo concepto, entonces, o la segunda característica o el segundo atributo de la Biblia, que las escrituras hablan acerca de las mismas escrituras, establece que la Biblia está escrita de forma tal que sus enseñanzas pueden ser comprendidas por todos aquellos que las lean buscando la ayuda de Dios y con la voluntad para obedecerla. Cuando hablamos de claridad, es decir, todo mundo lo puede entender, o esa sería la referencia. Nuestra pregunta entonces, para profundizar, número 1, ¿quiénes son capaces de entender esta verdad? A partir de esa autoridad que tiene la Biblia, que aterrizamos ahí en este último verso, donde vemos que la palabra de Dios es el estándar de verdad, ¿quiénes entonces pueden ser capaces de entender esta verdad? Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Este es el mandato que les da Dios al pueblo a través de Moisés. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, y continúa el verso. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayan caminando, en todo momento, grábaselas y incluso póngalas como estandarte en los postes de la ciudad. Cuando vemos un texto como esto, quiere decir que para que yo pueda entender los mandatos de Dios, grabarme esas palabras en el corazón y tener entonces la capacidad de inculcárselas a mis hijos, es decir, enseñar lo que yo estoy aprendiendo, vemos que hay implícito entonces una sencillez en esta palabra. Todos somos capaces de entenderla. Se esperaba que todo el pueblo de Israel fuera capaz de entender la palabra de Dios, al menos lo suficiente para entonces poder transmitirla e inculcarla a sus hijos. Otro versículo que nos refuerza esta sencillez, Salmo 119, 130, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente más sencilla las entiende. La palabra de Dios la entiende hasta la persona más sencilla. No tenemos que ser eruditos para entenderla. ¿Ok? Pero ahí es donde debemos hacernos una pregunta, porque entonces basta simplemente leer la palabra de Dios para poder entenderla. Porque, dejamos claros, todos la podemos entender, pero el asunto es, ¿la entendemos a la primera? Yo simplemente agarro, tin marín, leo un verso y la puedo entender. Aquí lo que estamos hablando es entonces de que hay algo que también es necesario en nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Salmos 1, versos 1 y 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor, en las Escrituras, en la palabra de Dios, se deleita y de día y de noche medita en ella. ¿Qué me dice este texto? Esta meditación constante entonces asume una habilidad que me permite entender correctamente la palabra de Dios. No solo es entender ahí lo que creo que entendía la primera, sino entonces el meditar en esta palabra,
en ir a las Escrituras y detenerme un momentito y ver qué es lo que Dios me está diciendo, es lo que entonces me habla de una habilidad para entender la Biblia. 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Cuando Pablo escribe esto a los Corintios, nos está hablando que entonces esta meditación que involucra esta habilidad para entender correctamente la palabra no es una habilidad intelectual, no es algo que yo aprendo, no es algo que necesito aprender o ir a la escuela para que me enseñen. Me habla más bien de una habilidad moral o espiritual, una condición de nuestro corazón para poder entenderla. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el Espíritu. Ahora, si entonces hasta los más sencillos la pueden entender, si tengo que meditar en ella para poder entenderla correctamente, la pregunta que nos hacemos, número 3, es si la mayoría puede leerla, si la mayoría puede entenderla, ¿por qué entonces algunas personas malinterpretan las Escrituras? ¿Por qué escuchamos que hay personas afuera que entonces comienzan a decir algunas cosas que nos paran el pelo a los que tienen? Algunas cosas que nos asustan, algunas cosas que entonces nos confunden, algunas cosas que no entendemos. ¿Por qué es que algunas personas malinterpretan las Escrituras? Pues sencillo, dice entonces Lucas 24:25, Jesús hablándole a sus discípulos, es decir, hasta los discípulos de Jesús tuvieron episodios donde no entendieron la palabra de Dios. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, qué tardos de corazón para creer todo lo que les han dicho los profetas. Y recuerde, todo lo que dijeron los profetas, Antiguo Testamento, todo lo que dicen las Escrituras. Qué tardos de corazón, qué torpes son ustedes. Mateo 15:16, Jesús en otro momento se vuelve y les dice, tampoco ustedes han podido entender. ¿De qué nos habla esto entonces? ¿Por qué personas malinterpretan las Escrituras? ¿Por la dureza de su corazón o simplemente por su falta de fe, por incredulidad? Esas son como las dos razones por las cuales entonces algunas personas malinterpretan las Escrituras, que en esencia es muy fácil de entender. Con mucha sencillez podemos entenderlas. Aquí es entonces donde entra el papel de los maestros, estas personas preparadas que utilizan dos grandes principios de interpretación. En términos prácticos, y se los comparto porque creo que es importante que todos los conozcamos, quizás usted ha escuchado hablar de ellos, pero es importante entonces que los entendamos y que los distingamos. El primer principio de interpretación es lo que se conoce como hermenéutica, y este es el estudio de métodos correctos de interpretación. El otro principio es la exégesis, que es el proceso de interpretar un pasaje específico de las Escrituras. Estos dos procesos es lo que muchos maestros entonces desarrollan para poder entonces comprender mejor las Escrituras. Pero ojo, no quiere decir entonces que es que tenemos que ir a un instituto teológico o a un seminario para poder entender las Escrituras. Podemos profundizar, podemos prepararnos académicamente para poder comprenderlas mejor y para poder saber interpretarlas. Pero no es esto necesario para entenderla, para simplemente ver qué es lo que Dios nos está revelando en las Escrituras. Solo estas personas pueden entonces interpretar o enseñar la Biblia. Solo maestros que tengan un título, que tengan algún tipo de respaldo académico para poder desarrollar esto. No exactamente. Uno de los principios que yo he aprendido y que me han sido sumamente eficientes es la Biblia se interpreta con la Biblia. No necesito nada más, no necesito un libro, no necesito un comentario, no necesito un erudito que me diga su versión o su interpretación de lo que la Biblia dice. La Biblia se interpreta con la Biblia. Y vea que todas estas preguntas que hemos venido haciendo hasta acá es en esencia entonces lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Y podemos utilizar la Biblia para interpretar la Biblia. Recuerde además que entonces quien da la revelación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite poder entender lo que la palabra de Dios dice. No simplemente entonces la buena oratoria o la facilidad de palabra de un buen predicador.
El Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros poder entonces comprender e interpretar lo que dice la Biblia. Estas personas que están entonces un poco más preparadas pueden enseñar entonces las Escrituras, es cierto, con mucho mayor facilidad, con mucho mayor claridad. Pueden comunicar a otros un mensaje cumpliendo ese rol de maestro que encontramos en el Nuevo Testamento. Pueden explorar nuevas áreas de aplicación de estas Escrituras, defender las Escrituras de otras personas que atentan contra lo que la Biblia dice, e incluso entonces enfrentarse a los falsos maestros o corregir falsas doctrinas. En otras palabras, pueden complementar el estudio de las Escrituras para el beneficio de toda la iglesia. Pero esto nunca suplanta nuestra responsabilidad personal de ir a la palabra de Dios nosotros mismos, buscando entonces leerla, entenderla, y esto se logra a través de meditar en ella, meditar en las Escrituras. Entonces, esto hablamos entonces hasta acá, vamos haciendo repaso. Tenemos entonces la autoridad de las Escrituras y la claridad de las Escrituras. Es la palabra de Dios, es una verdad irrefutable, la Biblia nos lo dice que es la palabra de Dios. A partir de eso entendemos que esa palabra de Dios es sumamente clara y hasta el más sencillo y humilde es capaz de entenderla. Y entonces llegamos aquí al tercer aspecto. Estos últimos dos son cortitos y nada más me voy a extender aquí un poquitito por el detalle técnico del principio. El tercer aspecto, el tercer atributo de las Escrituras es la necesidad que tiene la palabra de Dios. La Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, para mantener nuestra vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Ojo, no es necesaria para saber quién es Dios, o que Dios existe, o cuál es su carácter, o cuáles son sus leyes morales. Ahí nosotros es donde tenemos que ser bien claros. La necesidad específicamente, a pesar de que todo esto también nos lo da el leer las Escrituras, la Biblia simplemente es necesaria para conocer el Evangelio, mantener nuestra vida espiritual y conocer cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. Pregunta entonces, vamos a desarrollar esta definición que les acabo de dar de la necesidad de las Escrituras. Número 1, ¿por qué es necesario conocer las Escrituras? Porque entonces vemos que me están poniendo un concepto que es un poco rígido, que me demanda a mí conocimiento, que me demanda a mí una tarea. ¿Por qué es necesario? Romanos 10, versos 13 en adelante dice: porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal y como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, para los que anuncian las buenas nuevas. Palabra clave. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír viene de la palabra de Dios. Un texto un poquitito extenso, pero muy necesario para entender. Número 1. Es necesario entonces conocer las Escrituras porque nos dan a conocer el Evangelio. El Evangelio, recuerde que es entonces ese motor que hace que toda esta aventura de fe inicie en nuestras vidas. El conocer el Evangelio es lo que nos permite entonces conocer a Jesús. El conocer a Jesús es lo que nos permite predicarlo. El predicarlo es lo que hace que otros le conozcan y el proceso se repite. Escuchan las buenas nuevas, creen y vamos entonces trayendo más personas a la familia de la fe. Las Escrituras entonces contienen las buenas nuevas. El Evangelio debe ser predicado para que una persona escuche de Cristo, crea en Él y entonces pueda invocar su nombre para ser salvo. Segundo concepto, lo encontramos en 1 Pedro 2:2. Dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella, ustedes van a crecer en su salvación. La segunda razón por la que las Escrituras son necesarias es para mantener nuestra vida espiritual. Dicho de otra manera, es para que entonces nosotros podamos alcanzar la madurez espiritual. Como dice Pedro, para que podamos crecer saludablemente. Deseemos con ansias la leche pura de la palabra, pero vamos entonces creciendo en nuestra salvación. Y el tercer aspecto, Deuteronomio 29:29,
Dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que sí se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. El tercer aspecto por lo que es necesaria la palabra de Dios es porque nos da a conocer la voluntad de Dios. Y pongo entonces un asterisco, aplican restricciones en conocer, porque no es que Dios nos va a revelar todo, no vamos a llegar a conocer todo. De hecho, Dios tiene cosas que tiene muy reservadas solamente para Él, y que de hecho nuestra mente humana, nuestra capacidad limitada, jamás podría ser capaz de comprender lo que hay realmente en el corazón o en la mente de Dios. Pero lo que sí nos ha sido revelado entonces nos permite conocer la voluntad de Dios. ¿Ok? Tercer aspecto, entonces, eso es el aspecto de la necesidad de las Escrituras. Y número 4, y vamos concluyendo acá, la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia, entonces, nos habla de que las Escrituras contienen todas las palabras, todas las palabras que ya Dios dispuso para su pueblo en cada etapa de nuestra historia redentiva, así también como las palabras que se necesitan para salvación, para poder confiar en Él plenamente y para poder obedecerle perfectamente. Igual, a partir de aquí entonces desarrollamos esta definición. Pregunta: ¿qué nos hacemos? ¿Cómo nos vamos a cuestionar esto? ¿Podemos entonces nosotros estar seguros de que vamos a tener respuesta para todo lo que necesitamos saber? Si la Biblia realmente es suficiente, ¿puedo yo asegurar que aquí está todo lo que necesito saber? La respuesta es sí. Veamos cómo lo sabemos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Desde tu niñez, le dice Pablo a Timoteo, conoces todas las sagradas escrituras, que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí vemos entonces clarísimo cómo esto es absolutamente necesario, pero es también totalmente suficiente. Todas las escrituras, es decir, cuando Pablo engloba nuevamente el término escrituras, todo lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos entonces que nos habla de que es suficiente para que sepamos todo lo que necesitamos saber. La definición nos habla de que va acorde a la etapa de nuestra historia de redención. Recuerde que Dios está obrando en nosotros como su pueblo desde que nos sacó de Egipto, ¿ok? El pueblo de Israel, todo su éxodo, su tiempo buscando la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida, todo el tiempo de reyes, profetas, todo el Nuevo Testamento, lo que pasó en la figura de Cristo, que fue trascendental para nuestra vida. Todo el tiempo entonces que vemos que trascendió después de que Jesús ascendió al cielo y los apóstoles entonces continuaron esta tarea hasta el día de hoy, donde estamos usted y yo en parte de esta historia enorme. Todo lo que entonces necesitamos saber nos ha sido revelado en poquitos. A poco Dios nos ha ido mostrando toda esa suficiencia de lo que necesitamos saber. Y me encanta ahí porque entonces el verso 16 nos termina diciendo, el verso 15, verso 15, para darte la sabiduría necesaria para la salvación. Eso es principal para nosotros saberlo. Y a partir de ahí, entonces todo lo demás es simplemente lo que podríamos decir es cómo entonces podemos cumplir la voluntad de Dios. Una vez que logro venir, conocer el Evangelio, creer, ser salvo, entonces ¿cómo debo vivir? ¿Cómo es esa vida en obediencia a partir de lo que las Escrituras me dicen que Dios espera que haga? ¿Cómo Dios espera que viva? Y terminamos entonces con dos pasajes que nos terminan de encerrar este concepto de suficiencia. Dios mismo se antepuso a esto. Dios mismo sabía que alguien iba a decir, bueno, pero estamos seguros, ¿será que le podemos agregar algo más? Especialmente en tiempos como estos, la gente se ve tentada a agregar a lo que ya fue escrito. Personas que claman
y afirman tener nuevas revelaciones de parte de Dios, lo cual no es posible. ¿Por qué? Deuteronomio 4:2 dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les he ordenado. Esto, recuerden, nos estamos yendo al principio de la historia, cuando Moisés comenzó de parte de Dios a poner en escritos todas sus leyes y mandatos. Y vamos entonces todo a través de la Biblia, hasta Apocalipsis 22, versos 18 y 19. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, dice Juan, les advierto, si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos también en este libro. Cuando hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios, hablamos de que no necesitamos nada. Y Dios sabía que podíamos ser tentados y entonces dijo, no añadan absolutamente nada. Y dijo también, no quiten absolutamente nada. Fascinante, fascinante. Muchos de estos son argumentos que podemos llamarle argumentos circulares, porque entonces aquí los que no creen o los más soberbios y necios son los que dicen, pero es que entonces. Pero lo que usted y yo tenemos que saber es que en términos de nuestra fe, estas son verdades bíblicas absolutas, no son diferentes, no las podemos cambiar. Esto no es la opinión de alguien, esto es lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Lo que la palabra de Dios, Dios mismo dice de sus palabras. Y esto entonces, hacemos un pequeño repaso rápidamente. Nos habla entonces de que la palabra de Dios tiene autoridad, es absoluta y no hay una autoridad superior con la que la podamos comprobar. Simplemente es la palabra de Dios y sabemos que eso es verdad. Número 2, entonces, sabemos que esta palabra de Dios es sumamente clara. Todos la pueden entender, hasta los más sencillos y humildes. Número 3, vemos entonces que la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida. ¿Por qué? 3 puntos básicos, porque nos revelan el Evangelio, el cual es necesario para creer en Cristo. Nos mantienen en un constante progreso, desarrollando y alcanzando nuestra madurez espiritual. Y número 3, nos permite conocer la voluntad de Dios. En esencia, cómo vivir como verdaderos creyentes, como verdaderos discípulos y seguidores de Jesús. Y finalmente, es suficiente. No necesito nada más, no necesito quitarle y no necesito agregarle. Simplemente entendemos que esto es suficiente para nuestra vida. Y eso es la palabra de Dios, en su forma escrita principalmente, que es para efectos de este estudio en donde nos estamos enfocados. La palabra de Dios es la esencia entonces de cómo nosotros desarrollamos esta relación íntima y personal con Dios. ¿Ok? Por una cuestión de tiempo no quisiera que nos extendamos todavía más, pero si tienen alguna otra consulta, les recordamos, déjenos un mensajito o nos la hace llegar ahí a través del WhatsApp 8340-7880. En este momento entonces usted puede dirigirse a los comentarios, ahí está nuestro WhatsApp, y también entonces déjeme compartirle un enlace. Mis amigos, este enlace ustedes van entonces a tener ahí, número 1, es como una guía de todas las citas y pasajes que utilizamos en este estudio. Viene también entonces un documento donde vienen un par de videitos que cómo se formó el canon bíblico, que llegamos a conocer hoy como la Biblia, y además incluye también un pequeño video corto de qué es la Biblia en esencia. En 2 minutos se lo ponen clarísimo. Y además tiene un par de regalitos, va un PDF de lo que llamamos teología visual. Entonces también ¿qué es la Biblia? ¿Qué hace la Biblia en mi vida? De maneras muy prácticas. Entonces a partir de ahí usted podrá tener como un resumencito también en esencia de todo lo que hemos hablado. Y espero que entonces estos recursos que estamos compartiendo con ustedes de manera gratuita sean realmente para su edificación, sean recursos que puedan aprovechar para profundizar y también para entonces seguir creciendo en su relación con Dios.
Recuerde que al final eso es lo que se trata de esos espacios, que nosotros podamos empoderarlos, poner en ustedes los recursos que tienen para poder entender quién es Dios, quién es Jesús, cuál es su voluntad para nuestra vida, cómo podemos vivir como discípulos y seguidores. Y en esencia entonces las Escrituras es el mejor recurso que le podemos dar. De nuevo, si tienen alguna consulta, no dude de dejárnosla por ahí y comunicarse con nosotros. Hasta aquí entonces nuestra segunda sesión de formación bíblica. Gracias por su tiempo y nos vemos entonces dentro de 15 días, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga, familia, y que la Biblia, la palabra de Dios, siga siendo entonces la base para su vida. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos.